Saludos, chicos. Continuamos con la primera unidad sobre protozoos intestinales. En este caso, vamos a estudiar coccidios intestinales. Recordamos que son Cryptosporidium spp, Cyclospora cayetanensis, Cystoisospora belli. Los coccidios producen en su hospedador diarrea, dolor abdominal, náusea, vómito y algunas veces anorexia. Cuando se hace crónica, puede también producir deshidratación y en algunos casos hasta la muerte, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Vamos a compartir pantalla para observar la morfología de estos parásitos. Aquí tenemos Cryptosporidium spp. Cryptosporidium spp. SPP quiere decir diferentes especies. Inicialmente, y en algunos textos, ustedes van a encontrar Cryptosporidium parvum, pero esa no es la especie más frecuente en humanos, sino que también hay otras. Hay muchas especies. Por eso decimos Cryptosporidium spp, porque todos van a tener la misma morfología. Estos parásitos son emergentes, oportunistas, viven en el intestino delgado y tienen reproducción sexual y asexual. Presentan varias fases en su ciclo de vida, pero la fase más importante para nosotros es la fase de ooquiste, porque esta es fase de diagnóstico y fase infectante. El ooquiste de Cryptosporidium es esférico elisoidal y tiene dentro 4 esporozoitos sueltos y mide de 4 a 5 micras o micrones. Recordemos que micra es el plural de micrón. Podemos decir micra o micrones. Tenemos el ooquiste de Cyclospora cayetanensis, que es esférico, tiene dentro 2 esporoquistes con 2 esporozoitos cada uno. Y mide de 8 a 10 micras, o sea, el doble de medida que el Cryptosporidium. El quiste de Cystoisospora belli es alargado, es como una hélice elisoidal y presenta un esporoblasto, presenta una membrana simple y una gran vacuola. Cuando sale al ambiente, presenta dentro 2 esporoquistes con 4 esporozoitos cada uno. Este quiste mide de 23 a 30 micrones de longitud por 13 micrones de diámetro. Vamos a hablar ahora sobre el ciclo de vida de estos parásitos. Cryptosporidium spp se adquiere de persona a persona con las manos sucias, pero Cyclospora y Cystoisospora deben caer al ambiente antes de hacerse infectante. El ooquiste, que como les dije es la fase infectante, va a penetrar por vía oral, resiste los ácidos gástricos y pasa al intestino. En el intestino se rompe y libera los esporozoitos. Esos esporozoitos van a penetrar las células, los enterocitos, y ahí se van a reproducir de forma asexual primero y después se va a reproducir de forma asexual porque se producen células sexuales, microgametocitos, que se van a unir y van a dar lugar al huevo cigoto y finalmente al ooquiste, que va a ser eliminado en la materia fecal para contaminar las manos
y contaminar el ambiente. Para hacer el diagnóstico, utilizamos el método coproparasitoscópico, o sea, con materia fecal. Los vamos a concentrar los zooquistes por el método de Ricci o Formoleter, y después de ese sedimento que obtenemos, realizamos un frotis y lo vamos a colorear con Kim-Jung o Sil-Nielsen. Es una técnica en donde vamos a utilizar dos colorantes, uno que es rojo y de ese color se van a colorear los zooquistes, y el otro que de contraste, que puede ser azul o verde, y vamos a observar los zooquistes de color rojo porque son ácido alcohol resistentes. En el caso de los zooquistes de Cryptosporidium, vamos a observar que todos se van a colorear de rojo. Pero en Cyclospora cayetanense, algunos de los zooquistes se van a quedar blancos, como cuerpos fugaces, como cuerpos satélites. Y es un parámetro que utilizamos los bioanalistas para diferenciar cuál de los dos es. Porque si estamos observando la muestra, un microscopio que no tiene micrómetro, es decir, una escalita para medir micras, no sabemos si tiene 4 micras, 8 micras o 10 micras. Y si observamos todos rojos, decimos que es Cryptosporidium. Si hay algunos sin color, decimos que es Cyclospora. En el caso de la Schistoisospora belli, no hay problema porque son ácido alcohol resistentes, se tiñen de rojo también, pero como son tan grandes, podemos observarlo en un frotis con yodo o Lugol perfectamente. Lo que observamos en la materia fecal es con el esporoblasto. Recordemos que cuando sale al ambiente se van a formar 2 esporoquistes. Pero el examen coproparasitoscópico no es el único, no solamente utilizando materia fecal, sino que podemos también detectar los antígenos con el método de ELISA, que son pruebas muy sensibles, tienen mucha especificidad, pero son muy costosas. Es decir, que la técnica de Kim-Jung y Sil-Nielsen es la que se usa con más frecuencia. También podemos detectar anticuerpos, podemos detectar antígenos por los métodos con PCR. En el caso de Cryptosporidium también podemos utilizar esputo, porque además del intestino delgado, Cryptosporidium puede colonizar el intestino grueso y también las vías respiratorias. Cuando está en las vías respiratorias, puede producir tos, expectoración, febrículas. Estos parásitos se previenen todos mediante medidas de higiene. Lo primero es una correcta eliminación de excretas, hervir el agua, lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, antes de preparar los alimentos. Hasta aquí la clase de coccidios intestinales.